Una sesión con personajes, la sección de Beatriz Esteban en literatura juvenil para escritores, en la que analizamos la psicología de diferentes personajes de ficción. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Una sesión con personajes, en el que vamos a analizar el personaje de, y voy a ver si pronuncio bien su nombre, Ebenezer Scrooge. Hace mucho tiempo que no pronuncio su nombre, ¿sabes? Siempre es como Scrooge, que es el hombre malhumorado de cuento de Navidad. Esa es mi definición, ¿no? Del abuelito gruñón con mal genio, despectivo, misántropo y muy tacaño, que todos conocemos seguramente por la historia, sea cual sea la versión que hayamos visto o escuchado de Un cuento de Navidad. En mi cabeza os voy a estar hablando de este personaje todo el tiempo con la imagen del tío Gilito, porque no sé si soy la única que vio esa película, ¿no? Un cuento de Navidad versión Disney con Mickey Mouse y el tío Gilito como Ebenezer. ¿Lo estoy pronunciando bien? ¡Qué horror! Bueno, como el señor Scrooge. Y más tarde recuerdo que sacaron también una película como en 3D que me daba un poco más de miedo. Siendo honestos, recuerdo que cada vez que he visto un cuento de Navidad ha despertado en mí un poco una sensación de miedo por la idea de los 3 fantasmas de la Navidad que se presentan. Entonces, en la sesión de hoy creo que hay bastante que analizar, tanto acerca del personaje de Scrooge como acerca de esta historia. Y me parecía que nada mejor que esta época del año, pues para hablar de todo esto, ¿no? Para quien no le suene esta historia, el señor Scrooge es el protagonista de un cuento escrito por Dickens, si mal no recuerdo, que he de deciros que si no habéis leído el libro, yo tuve la oportunidad de leerlo hace un par de años y me sorprendió gratamente porque me gustó mucho cómo estaba relatado y cómo contaba la historia. Y me ayudó a hacer un poco las paces porque hasta ahora, como os contaba, las películas que yo había visto en mi infancia me habían dejado con mucho miedo. Porque al final un cuento de Navidad es una... ¿cuál es la palabra que utilizábamos cuando los cuentos tenían al final una enseñanza? No me sale ahora, perdón, estoy un poco espesa hoy. Pero al final, digamos que es una fábula que se escucha, que cuentan y que habla sobre todo sobre el tema de la generosidad y el egoísmo, ¿no? Scrooge es un hombre que una noche empieza a recibir la visita de 3 fantasmas que le prometen que le van... 3 espíritus, mejor dicho, que prometen que van a visitarle noche tras noche. El primero sería el espíritu de las navidades pasadas, el segundo el espíritu de las navidades presentes y el tercero, el más terrorífico de todos, fue el espíritu de las navidades futuras. Pero no me interesa tanto el preguntarle a Scrooge que qué le llevó al punto de ver espíritus, porque eso ya sería algo que analizar como psicóloga bastante en profundidad, sino también entender la personalidad de Scrooge y entender también a los Scrooge que hemos podido conocer a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hablábamos del síndrome de Peter Pan en uno de los episodios anteriores, aquí podríamos también hablar del síndrome de Scrooge, que sobre todo haría referencia, ¿no? Me imagino que son todas esas personas que al llegar la Navidad sienten esa frustración, sienten esa tirria hacia ese odio hacia la festividad, hacia la alegría, están deseando que todo esto pase. Y a veces, si habéis escuchado el tema del síndrome de Scrooge, lo asocian más a esta parte, ¿no? De gente que no tiene nada de espíritu navideño, ¿vale? Pero aquí no quiero hablar tanto de esa cara de Scrooge tan navideña, sino también sino más en detalle del personaje. Si Scrooge viniera a mi consulta, o sea, de hecho os digo de hablar de esto porque si Scrooge viniera a mi consulta, bueno, de hecho la primera sesión estaría únicamente dedicada a que me hablara de estos fantasmas que está viendo, porque no es común que vengan a visitarte espíritus, pero los suyos tienen mensajes tan marcados que tendríamos que ver cuál es la función que hay detrás de estas alucinaciones, ¿no? Porque muchas veces las alucinaciones, digo muchas veces, no todas, pero pueden estar asociadas o pueden aparecer como una función, ¿no? Es una parte defensiva también del cuerpo que a veces pueden tener esa funcionalidad y por eso a veces las personas pueden apegarse incluso a estas alucinaciones. De nuevo, coger esto con pinzas, ¿vale? Estoy generalizando muchísimo y no es el caso
en todos los casos, además de que yo no estoy especializada en trastorno mental grave, ni tampoco ni en esquizofrenia, ni demás. Y de hecho, Scrooge no tiene ninguno de estos problemas, de eso ya hablaremos quizás en otro episodio. Pero sí que es cierto que aquí la magia que hay detrás de los 3 fantasmas de la Navidad tiene mucho que ver también con la función que están cumpliendo para Scrooge. En ese momento le están abriendo los ojos a lo que está ocurriendo en su vida y que él no es capaz de sostener, que se está derrumbando por todas partes. Porque hablo de de esta parte de sí mismo que Scrooge no puede sostener. Bueno, conocemos en la historia de Cuento de Navidad que Scrooge es una persona que vive el día a día con mucha hostilidad, con mucha ira, con mucho resentimiento, mucha irritabilidad y mucho rencor hacia las personas que le provocaron esta situación, ¿no? Mucha frustración al ver que hay personas que tienen éxito y la sensación de que para él nunca es suficiente. Es una persona que aparentemente se tiene muy alta estima, que aparentemente se siente en un pedestal por encima de los demás y que por tanto reacciona también con mucho desprecio hacia las otras personas. También juzga muchísimo. Las primeras escenas en las que se nos ubica en esta historia vemos a Scrooge juzgando a sus trabajadores, a su trabajador, ¿no? En este caso era Mickey Mouse en la película. Pero recuerdo, ¿no?, que siempre le está hablando con malas palabras y que cuando ve lo ilusionado que está con el tema de la Navidad o que va a compartir este tiempo con su familia, su reacción, en lugar de compartir esta alegría o felicitar las fiestas, es la de intentar frustrar, intentar hacer daño, sentir incluso resentimiento, ¿no? Vemos que estas actitudes son las que muchas veces al señor Scrooge le ha llevado a tener mucho dinero, ¿no?, a atesorar mucha riqueza. También probablemente porque el estar tan centrado en sí mismo y en que él de alguna forma tenía estos sentimientos de superioridad ante los demás, pues también le permitió enfocarse en el trabajo, enfocarse en producir, conseguir y enriquecerse. Pero ahora nos encontramos con esta escena de una Navidad en la que Scrooge tiene montañas de dinero, pero está esa otra cara, ¿no?, la de la soledad. La de no tener con quién compartirlo, ni querer compartirlo, y ver que personas que tienen mucho menos que él tienen algo de lo que él carece, que es esta sensación de compañía que a lo largo de la historia de Un Cuento de Navidad vamos viendo de dónde viene su soledad, ¿no? Porque algo importante a la hora de entender a Scrooge, yo sé que este tipo de personalidades, cuando te las encuentras en sesión, son las más difíciles de entrar. Son personas con muchas defensas, de yo no necesito ayuda de nadie, yo no necesito que nadie me explique nada, yo estoy bien, estoy perfectamente y eres un incompetente, le ha faltado decir. O sea, es que me lo he imaginado en mi cabeza también. A esto en psicología se le llaman defensas narcisistas. Es decir, a veces tenemos cosas dentro que nos provocan mucho dolor, heridas que nos hicieron sobre todo en la infancia o en la adolescencia, porque son esos momentos en los que somos más vulnerables. También son los momentos en los que las cosas más impacto nos tienen en nosotros, porque aún estamos asimilando y construyendo nuestra idea o nuestro concepto de lo que es el mundo. Entonces, y de lo que somos nosotros, que de esto he hablado también en otros episodios. Entonces, cuando ocurren cosas que nos hieren, sobre todo si van de las personas que deberían querernos y deberían protegernos, esas heridas se quedan en una parte de nosotros sin acabar de cerrar bien. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, es esa época en la que deberíamos de preocuparnos simplemente por crecer tranquilos. Esto lo decía también en el episodio de Kaz, ¿verdad? Pero por crecer tranquilos, por descubrirnos, por conocernos y estar rodeados de personas que nos quieren. Y cuando esto no se cumple, cuando hay una pérdida, podéis reaccionar de diferentes maneras. Pero generalmente, y esto es un escudo que aparece, de nuevo estoy generalizando, pero mayoritariamente en hombres, porque con ellos se asocia mucho esta idea de tú tienes que proveer, tú tienes que conseguir éxito, y el éxito es conseguir dinero muchas veces, o conseguir un buen trabajo, o conseguir pues eso, riqueza, ¿no? Además, a los hombres tampoco se les anima a expresar que están heridos o a mostrarse vulnerables. Tienen que mostrarse fuertes, tienen que mostrarse capaces, tienen que mostrarse independientes. Y eso implica que nunca te hieran, o que nunca te vean herido, o que nunca te vean débil. Entonces,
para aparentar esta normalidad, aparentar que no estoy dañado, que no me han hecho daño, que no hay ninguna herida, que todo está bien, que no soy vulnerable y por tanto no puedes venir tú a atacarme, aparecen nuestras partes defensivas, que tienen esa función de protegernos, ¿no? De que esa parte rechazada de nosotros, en este caso, en el caso de Scrooge, hablaríamos de la parte que él rechaza, es la parte más vulnerable de él, ¿no? Conocemos en la historia que su madre falleció cuando en su parto, ¿no? Entonces cuando le dio a luz. Por lo tanto ya tenía la pérdida de esa figura materna, de esa madre cuidadora, porque además cuando iba a buscar ese cariño en su padre también le rechazó. Su padre estaba tan desconsolado por la pérdida de su madre y le culpaba al niño tanto, al niño hablo de Scrooge, que sentía ese rechazo hacia él. Y un niño no ha hecho nada, aparte en este caso, ¿vale? No tiene ninguna culpa, no necesita merecer el amor de sus padres. Pero ahí aparece la primera idea de Scrooge de, vale, no soy suficiente, no conozco el amor, no me quieren por como soy, de hecho es algo, no sirvo para esto. Y más adelante, además, siendo joven, decide, es el que entonces decide alejarse de la mujer a la que ama para dedicarse a los negocios y convertirse en un hombre de éxito con dinero. ¿Por qué toma esta decisión? Pues por lo que hablábamos de la parte defensiva. La idea de dejarse querer por alguien le despierta esa idea de rechazo. La persona que supuestamente me quería, como era mi padre, no lo hizo, me rechazó. Con lo cual yo ahora cuando alguien me quiere, una parte de mí está esperando el momento en el que me vaya a rechazar y me vaya a herir. Y como esto es algo que yo no voy a poder soportar, voy a defenderme de ello, o bien evitando la situación, me alejo de la mujer a la que amo y me evito todos estos conflictos centrándome en otra cosa. Esto también es un poco la sobrecompensación, ¿no? Hay personas que como no cuidan tanto sus relaciones personales, sus relaciones románticas y centran toda su vida, está demasiado volcada en el trabajo, en un área en concreto de su vida, descuidando las demás, ¿no? Como una defensa de si me ocupo de esto evito ver el dolor o ver las carencias en otras áreas. Pero parte de esas defensas a veces no solo son la evitación, el negar o el alejarse, sino también ante cada vez que aparezca ese pensamiento de eres rechazado, no sirves para nada, no eres importante, Scrooge puede haber aprendido a defenderse de esto con esa defensa narcisista, ¿no? Pensando de él como no soy alguien grande, soy alguien superior a los demás. No voy a permitir que nadie me haga el daño que a mí me hicieron y de hecho lo voy a provocar yo porque de esa manera yo me voy a sentir más poderoso o más capaz o más protegido de ese mismo daño, ¿no? Si soy yo el que está devaluando a todo el mundo y el que está juzgando a todo el mundo, nadie me juzgaría a mí o no me enteraré de que me juzgan porque me voy a alejar primero. Entonces, Scrooge, de hecho, siempre elijo a los personajes que digo, menos mal que no los tengo en la consulta, porque Scrooge es una persona que durante muchos años, y esta es la parte difícil, que cuando llevas muchos años funcionando de una manera, aunque no sea la más óptima porque te has podido hacer daño a ti o has podido hacer daño a otros, es la que te ha permitido sobrevivir. Y claro, para Scrooge era mucho más rentable centrarse en sus negocios y en no creer a nadie y en devaluar a otros y en juzgar a otros que reconocer, mirar a los ojos y enfrentarse a la herida que llevaba dentro. Entonces es una persona que no quiere tener ningún vínculo emocional con nadie por miedo de nuevo o a ser rechazado o a ser abandonado. Y precisamente por este miedo a las experiencias positivas su vida se va plagando de todo lo contrario, de esa soledad, de esa amargura, de esa falta de compasión y de empatía, ¿no? No tiene a nadie con quien reír, con quien amar y ser amado, no ha podido ser un niño. Y cuando ve a niños, le saltan las alarmas de si yo no puedo tener esto, no quiero que otros lo tengan, ¿no? Y ahí es cuando actúa con tanta hostilidad. Entonces, le aconsejaría bastante si le conociera hacer terapia porque su vida hubiera cambiado mucho si de hecho se hubiera enfrentado, hubiera mirado a los ojos a ese niño herido y hubiera pensado que reconocerlo y ser la persona que necesitaba le hubiera podido ayudar a enfrentar las cosas de otra manera. Pero en su lugar, como no fue a terapia, aparecieron unos espíritus para abrirle un poco los ojos.
El primer fantasma, bueno, y si me equivoco en alguno me podéis corregir, ¿eh? Pero el primer fantasma, que es el de las navidades pasadas, le muestra a Scrooge precisamente, lo hace un poco lo que haríamos en terapia, de bueno, cuéntame realmente de dónde vienes y qué es lo que has pasado. Y a veces en terapia lo que se hace también es reconstruir la historia bueno, yo en mi caso no reconstruyo un poco la historia de las personas a las que acompaño. Yo escucho lo que me cuentas y te devuelvo esa información, pero quizás hilando cosas que antes no hubieras podido ver. Quizás Scrooge simplemente me dije, no he tenido relación con mi padre, y yo lo que veo es lo doloroso que ha debido de ser que la persona que tendría que estar ahí para ti te rechazara sin motivo, e incluso te culpara de una pérdida que tú también estabas viviendo. En el momento en que entendemos nuestra historia así, como con las heridas que tenemos que sanar y las cosas que hemos podido hacer bien, y cómo a pesar de todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha llevado hasta ahora, lo hemos hecho por sobrevivir y lo hemos hecho de la única manera que sabemos, es cuando empieza a ser reparadora, ¿no? Esta clase de... es cuando empezamos a sanar. Y creo que por eso Dickens fue muy acertado cuando echó la vista atrás y le hizo ver a Scrooge todos esos momentos en los que podría haber disfrutado podría haberse permitido que le quisieran, podría haberse permitido querer, podría haberse permitido no estar por encima de otras personas, no juzgar a otras personas, sino estar entre ellas. Y en ese momento no supo hacerlo porque pensó que el daño que le provocaría iba a ser mayor que el seguir con esa barrera, seguir con esa máscara o seguir centrándose en otras cosas en las que sí que se sentía capaz y en las que no podían rechazarle. Si tenía dinero, si tenía un buen negocio, él era poderoso, él no era rechazado y él era querido. Entonces esa primer fantasma le ayuda a ver y a entender todos los costes que ha tenido esta decisión y esta forma de actuar. Y el siguiente fantasma, cuando hablamos del fantasma de la Navidad presente, recuerdo que le enseña lo que están pasando las personas de su alrededor, ¿no? Porque Scrooge es una persona que juzga muchísimo. Y se juzga muchísimo, o tal y como yo lo veo, muchas veces hay personas que ese juicio a los demás viene también porque vuelve a ser esa defensa narcisista, ¿no? Si yo pienso que los demás siempre es todo horrible, yo voy a sentir que estoy mejor que ellos. Pero reconocer que los demás pueden hacer cosas bien, pueden estar disfrutando e incluso que puedo llegar a envidiar cosas que tienen otros. No. Yo no podría soportar esto, como diría Scrooge Paparruchas. Decía algo así, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Me encanta cuando os pregunto cosas al aire como si me pudierais contestar, como si esto fuera en directo, pero si me escucháis y queréis dejar cualquier comentario, me encantaría escucharos en todas mis redes. Aprovecho este Paparruchas interruptorio para hacer la cuñita, ¿no? Pero como os decía, al final el que vea el presente y que vea estas otras realidades le hace darse cuenta de lo que él se aferraba quizás no era lo que él necesitaba, ¿no? El poder ver que añora una familia y que añora una compañía y que añora una sencillez que en ese momento no tiene, es lo que le permite el fantasma o el espíritu de las navidades presentes. Y luego está el espíritu de las navidades profundas futuras. Esta a mí me daba mucho miedo cuando era niña y creo que ya habla de mi tendencia a la preocupación y de mi neuroticismo que he podido trabajar con los años, porque claro, aquí lo que hace Dickens es algo un poco bestia, que es que le enseña, vale, si sigues por este camino, esto es lo que va a ocurrir. Y no voy a hacer spoilers por si alguien quiere ver la película o alguien no la recuerda o alguien... Bueno, es que es un cuento, que spoilers, ni que estuviera hablando aquí de una historia, pero... Recuerdo, ¿no?, que en el ataúd, no sé si se ve a él, creo que también se ve a él, pero primero ve, en el ataúd digo, en el cementerio ve la tumba de uno de los niños de su del empresario, ¿no?, que tiene a su cargo, que por no tener suficiente dinero y por su avaricia acaba falleciendo. Y luego también se ve a él, si mal no recuerdo, en esa tumba. Yo era súper aprensiva, entonces la idea de cementerios, tenía mucho miedo a los cementerios de niña y a las tumbas y todo este tema, pues esa parte me daba muchísimo miedo. De hecho, el fantasma de las navidades futuras me daba muchísimo miedo. Pero realmente lo que se está ocurriendo con esa visión es que es un recurso que en terapia se llama la desesperanza creativa, ¿no? Que trata de preguntarse, vale, si continúas siendo como eres ahora y continúas por el camino que estás haciendo ahora y continúas funcionando de la manera en la que funcionas ahora, ¿qué va a pasar?
Y es un poco plantearte si esto que estás haciendo para intentar solucionarlo, porque claro, Scrooge tiene este juicio, tiene esta avaricia, tiene esta hostilidad, tiene esta ira, tiene este resentimiento y tiene este narcisismo, porque hasta ahora le ha funcionado, le ha servido para protegerse de sentirse mal consigo mismo, pero está viendo que ya no va a funcionar, que cada vez se siente peor, que cada vez se siente más solo, que cada vez está más alejado de todos y de todo y de todos. Entonces, claro, hay una parte de desesperanza de pensaba que esto lo estaba haciendo porque me hacía bien y no sé quién soy sin esto ahora, ni quiero saberlo porque me da mucho miedo. Entonces plantearte que si tú no, me sale la frase, ¿no?, de si tú no cambias nada cambia, en el sentido de que a veces esperamos que ocurra un milagro y que las cosas sean diferentes y necesitamos ese golpe de realidad de mira, solo hay dos opciones, o las cosas continúan como ahora y este es el camino que va a seguir, o algo se cambia. Y es probable que dé miedo ese cambio, porque puede haber costes en ese cambio, pero también puede haber, y seguramente a largo plazo haya más beneficios, y a veces por el miedo a ese cambio, a esos primeros pasos, es por lo que nos quedamos atrapados en el bucle en el que ya no está funcionando lo que pensabas que te ayudaría. Entonces, a mí el libro de Un cuento de Navidad me da mucha ternura. O sea, mucha ternura, quizás esa no es la palabra, ¿vale? Pero cuando leí el libro me removió mucho y me gustó mucho porque me dejó ese corazón, el corazón calentito, ¿no?, de pensar de que a veces buscamos esa pertenencia, ese amor y esa cercanía en otras cosas, o nos enseñan que las cosas importantes son otras, ¿no? Como el tema del dinero en el caso de Scrooge, y olvidamos lo que de verdad nos importa y lo que de verdad necesitamos y lo que es importante. Entonces yo con Scrooge haría un trabajo, bueno, serían muchos años de terapia, no solo una noche con 3 fantasmas o varias noches con 3 fantasmas, porque bueno, yo entiendo que aparecieran los 3 fantasmas de la Navidad porque el señor Scrooge no iba a ir a terapia, ya era mayor y la gente mayor le cuesta mucho cambiar, a menos que la persona quiera cambiar porque dice, ¿para qué? Pero claro, cuando te aparecen estas visiones te da un golpe de realidad que dices, no, yo por aquí no sigo. Entonces, bueno, a veces necesitamos 3 fantasmas que vengan a acompañarnos noche tras noche para darnos cuenta de que quizás no estábamos actuando de la mejor manera. Y bueno, no sé tú, pero a mí me ha dado muchas ganas de volver a ver la película de Disney o cualquier película, porque hay un montón de remakes de este cuento. Para plantearlo también, para verlo con otros ojos. Y quizás con ojos incluso llegaría a decir como más compasivos, ¿no? Porque a mí me daba mucha rabia este personaje, como tiene que darnos. Pero luego te empieza a dar esa compasión de... Es que reaccionó de la forma que pudo. Otras personas hubieran reaccionado de manera diferente, pero nadie hubiera reaccionado. O sea, lo que vivió no es fácil. No le puedes pedir que haya salido bien de tanto rechazo y tanto dolor. Algo tenía que hacer con esas heridas. Y hay personas que las esconden, hay personas que se abren en canal y hay personas pues que tienen esta defensa de yo estoy aquí arriba y tú estás abajo. Que bueno, luego hablaremos de que, claro, esas personas tienen que reconocer esas heridas para dejar de hacer daño a otros, que es el trabajo que tiene que hacer Scrooge. Digo yo como si fuera de verdad un paciente mío. Y que eso no corresponde a las víctimas, porque esa es otra. Pero que a veces pasa por conocer esta historia y ver las carencias que hay. Hasta que no se vean las carencias la persona no cambia. O hasta que, como digo, aparecen 3 fantasmas para meterte un susto. Y nada, hasta aquí el episodio sobre el señor Scrooge, pero no quería irme sin antes recordaros que en el podcast de literatura juvenil para escritores vamos a darnos un pequeño break, ¿no?, de vacaciones, unas pequeñas vacaciones de Navidad, y no volveremos hasta el 8 de enero. Pero bueno, espero que estéis atentas al podcast. Y nada, si os ha quedado cualquier duda o cualquier pregunta, o tenéis alguna petición acerca de cuál queréis que sea el próximo personaje que se venga a una sesión conmigo y canalicemos juntos, pues soy todo oídos. Y podéis encontrarme en redes sociales tanto como @beatrizesteban @beatrizesteban_, como en @beatrizestebanpsico. También podéis escribirme a el correo bea@literaturajuvenilparaescritores.com y estaré encantada de ayudaros o responder a cualquier duda que tengáis o cualquier petición que tengáis, porque la verdad es que esto me está gustando mucho, acerca de un personaje de literatura o de ficción que os gustaría que se viniera a una sesión conmigo. Y nada, nos escuchamos en la próxima sesión y cuidaros mucho, que vaya todo muy bien. Felices fiestas.